Listo, doctorcitos. A ver, levanten la mano quienes van a participar el día de hoy. Isabel, María, Carla, Adrián, Sharon, Cristian y Marco. Son 7. Listo, doctores. Bueno, son más. Almendra, Saraí, Gabriela y Marco Fabia. Listo. Entonces, a ver, empezamos con Isabel López Ojeda. Adelante, Isabel. De acuerdo, doctor. Al Enseguida lo terminar, por comparto. favor, al terminar la clase, me hace un recuerdo quienes han realizado la presentación para anotarles el puntaje práctico. ¿Listo? Listo, doctores. Adelante. Doctor, no me dejas subir la... Un segundo. ¿Se puede ver? Sí. Muy bien. Yo voy a disertar sobre tratamiento para infarto de corazón tanto derecho como izquierdo. Principalmente se lo puede diferenciar ya que cuando se ocasiona un infarto en el ventrículo derecho vamos a tener un estado general de hipotensión o se va a presentar signos de bajo gasto cardíaco o falla cardíaca, también sin congestión pulmonar. Pero también se ha visto que en algunos casos el infarto de ventrículo derecho puede afectar en 2% al ventrículo izquierdo. Hay unas contraindicaciones al tratar el infarto ventricular, ya que se puede, debido a la hipotensión, son generalmente los vasodilatadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los diuréticos, que disminuyen la precarga en el ventrículo derecho provocando la hipotensión y disminución del gasto cardíaco. También se evita usar nitroglicerina por el riesgo a la hipotensión y también los betabloqueadores por temor a desarrollar una bradicardia. Para el tratamiento generalmente se utiliza oxígeno para mejorar la saturación de hemoglobina y la perfusión de los tejidos isquémicos. La adrenalina es para la resistencia vascular sistémica, un aumento de la presión arterial diastólica, y también la actividad eléctrica y flujo sanguíneo coronario también se incrementan. Es algo peligroso porque también exige y aumenta el requerimiento de oxígeno y el automatismo. Se puede usar atropina, que es un parasimpatolítico que incrementa el automatismo del nodo sinusal y la conducción auriculoventricular. También se puede usar lidocaína o procainamida para ayudar a suprimir focos ectópicos y mecanismos de reentrada. Esto generalmente se utiliza después de que se haya realizado después de que haya ocurrido el infarto. Generalmente actúa en la fase 4 de la despolarización diastólica. También se puede utilizar el verapamil y diltiazem, que inhibe los canales de calcio que controla la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno del miocardio, siendo buenos antiisquémicos y pueden incluso ser un protector cardíaco. También se puede utilizar la adenosina para retrasar la conducción a través del nódulo auriculoventricular. Se atenúa la depresión de ATP durante la isquemia y se inhibe la agregación plaquetaria para evitar formar un trombo. También se utiliza magnesio como un sistema amortiguador buffer para disminuir la excitabilidad de la membrana en un periodo refractario absoluto. Y también puede ayudarnos a evitar el inicio de arritmias. La morfina se utiliza para aliviar el dolor a través de la reducción de la resistencia vascular sistemática, lo cual disminuye el requerimiento de oxígeno y también tiene un efecto en la reactividad plaquetaria y en la ayuda de la lisis del trombo. Aquí la noradrenalina o epinefrina tiene unos efectos similares a la adrenalina, pero esta va a ser más segura de utilizar porque la administración de adrenalina se la puede asociar con un desproporcionamiento de la frecuencia cardíaca que nos puede provocar acidosis y lactacidosis. También se puede usar dopamina que reduce el gasto, que puede producir un aumento del gasto cardíaco, también en la frecuencia cardíaca, tono venoso a través de los receptores tipo beta 1 logrando estabilizar la hipotensión.
La dobutamina también ayuda a liberar la noradrenalina endógena, disminuyendo la demanda de oxígeno y controlando la frecuencia cardíaca para evitar el agravamiento de isquemia. La nitroglicerina o nitroprusiato de sodio nos ayuda también a incrementar el volumen sistólico, disminuyendo la resistencia periférica y reduciendo el trabajo del miocardio, controlando y reduciendo la isquemia. También se puede usar los beta bloqueantes como propranolol, metoprolol y atenolol y esmolol para disminuir los efectos de las catecolaminas circulantes, ya que éstas se unen a los receptores beta-adrenérgicos usando una disminución de la frecuencia cardíaca, y también nos puede ayudar a controlar la presión arterial y el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Y también se debe dar trombolíticos que son antipresplasa, estreptocinasa y ateplasa, que nos ayudan a activar el plasminógeno soluble y el que está unido a la superficie para formar plasmalina y así digerir la fibrina y disolver el coágulo o trombo. Eso es todo, doctor. Listo, gracias. Continuamos adelante. María Isabel. Ok, Doc. Doc, ¿me escucha? Sí. A ver, nos va a hablar de la medición del pulso paradójico. Adelante. ¿Cómo lo hacemos? A través del uso de un tensiómetro. Ya. Primero voy a explicar un poquito por qué se da y después explico la medición súper rápido. Entonces, en situaciones normales, durante la inspiración, el descenso en la presión intratorácica va a causar un aumento del flujo sanguíneo hacia el lado derecho del corazón. Esto va a llevar a un incremento en la presión que se transmite hacia las paredes del lado izquierdo. Entonces, como más sangre se va a quedar en los pulmones durante la inspiración, se espera un pequeño descenso de la presión sistólica, pero de forma completamente normal. Y lo que va a suceder en un taponamiento cardíaco es que se va a dar este pulso paradójico que va a consistir en una disminución inspiratoria, pero de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Entonces, como los dos ventrículos comparten el saco pericárdico, en un taponamiento, el agrandamiento del ventrículo derecho con la inspiración va a comprimir y va a reducir el volumen del ventrículo derecho. Y aparte de esto, igual el abombamiento del tabique hacia la izquierda va a disminuir todavía más el tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces, el aumento inspiratorio normal del volumen ventricular derecho va a originar una disminución excesiva de este volumen ventricular izquierdo, también del volumen sistólico y por ende de la presión arterial sistólica, que va a ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Y este pulso no solo se encuentra en un taponamiento, sino podemos ver en asma, pericarditis constrictiva, en una obstrucción de la vena cava, de la arteria pulmonar, perdón, y podemos ver igual en EPOC. Entonces, para medir necesitamos un estetoscopio y un manguito para medir la presión arterial. Y lo que vamos a hacer primero es insuflar el manguito, o sea, de todas formas voy a explicar. La primera es que insuflamos el manguito hasta que no se escuchen los sonidos y lentamente vamos bajando la presión dentro del manguito hasta que los sonidos sistólicos se puedan oír durante la expiración, pero no durante la inspiración. Y ahí es donde tomamos la primera medida. Y después seguimos bajando lentamente la presión del manguito hasta que seguimos bajando lentamente la presión del manguito hasta que los sonidos sean escuchados durante todo el ciclo, o sea, que los sonidos sean continuos en la inspiración y en la expiración. Y ahí anotamos la segunda medida. Y si es que la diferencia de presión entre esas dos medidas es de más de 10 milímetros de mercurio, entonces se trata del pulso paradójico. Y ahora la otra forma que voy a explicar es, bueno, es prácticamente lo mismo, pero al bajar la presión del manguito escuchamos el primer ruido de Korokov durante la inspiración y después seguimos bajando y escuchamos lentamente hasta que el primer ruido de Korokov sea completamente continuo y que no desaparezca en la inspiración. Entonces, acá hay un video súper cortito. No sé si lo muestro, Doc, o ya no hay tiempo. Es cortito. Adelante, María Isabel. Tenemos hasta mediodía, así que Ya, Doc. continúe.
Eso sería todo, Doc. Y aquí están las instrucciones, pero es lo mismo que ya expliqué. Listo, muchas gracias. Continuamos. Adelante, Carla María José Obando. Velarde me lo va a proyectar un momentito. Listo. Ya se ve, ¿no es cierto? Porque estoy en celular y yo no veo. Sí, se ve. Ya. ¿Cómo tomar lo que es el pulso paradójico? Con un tensiómetro. En este caso, yo les voy a mencionar cómo es normalmente, cómo debería ser y cómo es en un aspecto patológico con respecto a lo que es el pulso paradójico. Para realizar la medición con un tensiómetro, tiene el mismo proceso inicial cuando se toma la presión arterial. Tiene el mismo procedimiento inicial, solamente que en este caso vamos a valorar lo que es la presión arterial sistólica en expiración y en inspiración. En cuanto a lo que es lo normal, bueno, insuflamos el manguito hasta dejar de escuchar los latidos o dejar de sentir el pulso. Y con respecto a ello, insuflamos 30 milímetros de mercurio más. Bueno, comenzamos a desinsuflar y tomamos la primera medición, que es la presión arterial sistólica, pero en expiración, cuando el paciente está en expiración. En este caso vamos a tomar como ejemplo el valor de 120 milímetros de mercurio. Seguimos desinsuflando, pero en inspiración, tomando en cuenta el valor de 115 milímetros de mercurio como ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia final? Va a ser de 5 milímetros de mercurio. Y dentro de lo que es la normalidad, la diferencia debe ser menor a 10 milímetros de mercurio. Entonces, ese valor está dentro de lo que es el rango. En cambio, con lo que es el pulso paradójico, tomamos el mismo procedimiento. Ahora, la presión arterial sistólica en expiración va a ser de 120 milímetros de mercurio. Seguimos desinsuflando, pero en lo que es en inspiración, tomando en cuenta el valor de 100 milímetros de mercurio como ejemplo. La diferencia final sería de 20 milímetros de mercurio, y justamente esto es lo que caracteriza a lo que es el pulso paradójico, que es la disminución mayor a 10 milímetros de mercurio. Siguiente. Bueno, el primer ruido de Korokov sigue siendo audible solo durante lo que es la inspiración. Y bueno, ¿qué va a sugerir lo que es el pulso paradójico? Primeramente, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, trombosis pulmonar masiva, shock, asma, EPOC severa. Y bueno, la causa, que ya también ha mencionado mi compañera, son los cambios en sí de la presión intratorácica. Solamente es eso. Listo, Carla. Continuamos con Adrián Mateo Velarde. Sí, Doc, ahorita lo comparto. ¿Se ve, Doc? Sí, adelante. Ya. Yo voy a hablar sobre el tratamiento del infarto derecho e izquierdo. Primero, el infarto derecho. Para poder realizar un correcto diagnóstico del infarto del ventrículo derecho principalmente, tenemos que enfocarnos en la historia clínica. ¿Qué vamos a buscar en la historia clínica? Si el paciente ha tenido un infarto inferior antes o un infarto del ventrículo derecho propiamente mismo y ha tenido algún tipo de shock hipovolémico. Y también vamos a realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, en el cual deberíamos encontrar un supradesnivel del segmento ST, que va a ser muy notorio en la derivación D3. No sé si se alcanza a ver acá. Se ve el supradesnivel en el segmento, en la derivación D3 y lo mismo en
en este otro electrocardiograma. También vamos a encontrar un supradesnivel del segmento ST en B1 y en las derivaciones precordiales derechas. Por ejemplo, ligeramente, o sea, no se notan mucho las letras, pero acá se ve el supradesnivel, tanto en B1 como en las otras derivaciones derechas. Bueno, la fisiopatología misma del infarto del ventrículo derecho se da por la oclusión de la arteria coronaria derecha en su proporción proximal, en la mayoría de los casos, lo cual nos va a llevar a una hipoxia de las células miocárdicas, va a llevar a una isquemia y esto va a llevar a una necrosis, donde vamos a empezar a ver todos esos cambios electrocardiográficos y en el paciente como tal. Esto va a disminuir el volumen latido, pero va a aumentar el volumen diastólico y la presión de llenado. Y acá conseguí un pequeño algoritmo que nos dice que la oclusión proximal de las ramas ventriculares derechas va a llevar a una disfunción de la pared libre del ventrículo derecho. Esto puede llevar a la disminución del flujo transpulmonar y el gasto cardíaco izquierdo. O también vamos a encontrar un ventrículo derecho rígido, dilatado y con una disfunción pandiastólica, lo cual va a llevar a un bajo gasto cardíaco derecho. Y bueno, hay que recordar que la presión pulmonar depende del movimiento septal. Y estas alteraciones de la complacencia del ventrículo izquierdo va a llevar a un gasto cardíaco disminuido izquierdo también. Y bueno, el tratamiento, tenemos que primero que nada optimizar la frecuencia cardíaca. Y en un par de artículos que leí es que tenemos que evitar los vasodilatadores tipo nitroglicerina y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los opiáceos, ya que esto va a llegar a causar una disminución de la precarga y lo que queremos es contrario, sino un aumento de la precarga. También se refería a que se debe hacer un manejo agresivo con líquidos para poder aumentar el volumen latido. Más que el tratamiento farmacológico, dependiendo la oclusión y el grado que tiene el infarto en nuestro paciente, se debe optar por una reperfusión temprana, ya sea mediante una angioplastía o una trombólisis. Acá en esta imagen pueden ver cómo es una angioplastía con la colocación de un stent, que se coloca un tubo en el cual llegamos hasta la parte donde tenemos a la arteria ocluida y se inserta como un globo. Esto va a permitir dilatar a la arteria y, bueno, en la imagen C se debería ver como un stent, que es como una malla, como una red, pero no se la ve y eso va a permitir que esta arteria no se vuelva a cerrar. Y al poder dilatar esta arteria vamos a poder mantener un flujo ya normal y salir de este infarto. O se puede hacer mediante una trombólisis en caso de que la obstrucción sea por un trombo. También otro tratamiento farmacológico es el óxido nítrico, ya que esto va a tener un efecto directo en los vasos sanguíneos y va a causar una vasodilatación, lo cual llevaría al mismo efecto que un stent o un tratamiento por trombólisis, usando ácido acetilsalicílico, por ejemplo, evitando la agregación plaquetaria posterior. También se puede usar lidocaína, que esto es para evitar que los focos ectópicos se activen y el corazón mantenga un ritmo constante. Ahora hablando un poco más del infarto izquierdo, Doc, eso no estoy seguro. Leí en varias partes que el infarto izquierdo también se denomina como infarto inferior. No, no siempre así, ¿no? Recuerden que tenemos las diferentes derivaciones que pueden ser laterales, que pueden ser inferiores, pero no necesariamente tienen que ser inferior. Ah, ya. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar un infarto de ventrículo izquierdo? Va a ser, primero que nada, esto es un electrocardiograma a las pocas horas en que el paciente está infartando. Y vamos a ver un notable supradesnivel del segmento ST en derivaciones 1, ABL, B4 y B6. Y bueno, estas derivaciones, como saben, 1 y ABL representan la cara inferior y B4 y B6 ya van a representar a la cara lateral izquierda del corazón. Y acá en este electrocardiograma ya vamos a ver después de las primeras 24 horas que el paciente está infartando. Vamos a ver en este caso ya ondas Q
picudas y prominentes, y ausencia de ondas R en derivaciones 1, ABL, B4 y B6. Como pueden ver, existe una diferencia, en especial en ABL. Si ven acá, después de las 24 horas existe ese supradesnivel, pero no se nota tan bien la onda R como acá, es reducida de tamaño. Y bueno, B4 tenemos una onda R ausente totalmente. El tratamiento en el infarto de ventrículo izquierdo también se realiza una trombólisis con antiagregantes plaquetarios, como es el ácido acetilsalicílico, como lo dije anteriormente, o también llamada la aspirina. También se debe realizar una terapia de reperfusión si amerita el caso, y en tratamiento más farmacológico se podría usar propanolol o atenolol, o algún otro beta bloqueante que inhibiría la recaptación de catecolaminas y podríamos regularizar un poco del trabajo cardíaco. Ahora, acá algo que puse este fármaco, el clopidogrel, que es en caso de que el paciente tenga intolerancia al ácido acetilsalicílico o este no haga un buen efecto, ya que tiene el mismo efecto antiagregante plaquetario que el ácido acetilsalicílico. Pero también en una etapa prehospitalaria debemos administrar oxígeno para poder mantener una buena oxigenación en nivel general del cuerpo, ya que recordemos que el infarto izquierdo en el ventrículo izquierdo va a llevar a un menor gasto cardíaco que va a salir por la arteria aorta, por tanto el cuerpo no va a recibir el suficiente eh, flujo de oxígeno que debería recibir. Y bueno, en algunos estudios decían que se debía aplicar morfina en caso de que el paciente presente sintomatología dolorosa, y proceder con el uso de aspirina, y en caso que amerite, es los beta bloqueantes, pero como que no era el tratamiento de primera línea, sino más bien así la terapia de reperfusión y los antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Eso es, doc. Listo, muchas gracias. Continuamos con Almendra. Adelante, Doc, Almendra. Sí, ¿le puedo decir algo comentando? Se adelante. me bajó la mano. Yo estaba antes de Almendra, acabo de hablar igual con ella, porque si no, no me equivoco, ese era el orden, ¿no? Que dijimos al inicio. Por eso ahora quedé más abajo en la lista. Doctor, a mí igual me pasó lo mismo. Yo estaba antes incluso que Cristian. Parece que Doctores, alguien está bajando las manos. pero todos van a exponer, doctores, así que tranquilos. Doc, ¿Qué orden pero a mí ya no doc? me deja levantar la mano, entonces no puedo volverme a poner en la lista. Qué raro. A ver, bueno, entonces vamos a empezar con Almendra, luego Sharon, ¿listo? Luego Cristian. Veo que Cristian tiene la mano arriba. Sí, así que no se Sí, preocupen, logré doctores. volver a subir la doc, pero insisto, estaba un poquito más arriba. Por eso me extrañó cuando me di cuenta. Gracias. Listo, empezamos con Almendra. Ya, doctor, yo voy a hablar sobre el pulso paradójico, pero tengo mi información en un Word. Igual la puedo subir, pero no hice una presentación. A ver, bueno, preséntenos el Word que ha trabajado, doctor. Ya, voy a compartir ahora. ¿Se ve? A ver, creo que ya se va a ver. Sí. Ya, bueno, empezando con una pequeña introducción, el pulso paradójico fue primero descrito por Adolf Kussmaul en 1873 y él lo definió como la disminución palpable del pulso radial durante la inspiración en pacientes que tienen taponamiento cardíaco. Bueno, esto es una exageración de lo que pasa en el proceso fisiológico, que ya lo explicó mi compañera anteriormente. Bueno, la medición de este pulso puede ser detectada mediante la palpación de la arteria radial, pero se usa más a menudo el tensiómetro.
Lo que vamos a hacer es insuflar el mismo por encima de la presión arterial sistólica y luego comenzar a desinflarlo lentamente y el paciente manteniendo una respiración normal. Inicialmente, los primeros ruidos de Korokov se van a percibir de forma intermitente y respiros básicos, auscultándose durante la expiración y van a ser inaudibles durante la inspiración. Al desinflar aún más el manguito, los ruidos se van a volver audibles a lo largo de todo el ciclo respiratorio. Se va a registrar la presión a la que se auscultan los ruidos durante la expiración y a qué nivel se vuelven audibles permanentemente. En otras palabras, vamos a escuchar y observar el valor en el cual se inicia el primer ruido de la presión sistólica, siguiendo los latidos irregulares hasta que se regularicen los mismos. Vamos a considerar el valor de pulso paradójico como la diferencia en milímetros de mercurio que va a haber entre el primer ruido escuchado y observado también en el manómetro y el valor en el cual se inicia la regularidad del pulso. Bueno, como mencionábamos ayer, también el pulso paradójico en algunos lados dice que es un signo casi patognomónico del taponamiento cardíaco, pero no necesariamente. También nos puede indicar otras patologías. Eso sería. Gracias. Listo, ahora sí. Sharon, adelante. Sí, doc. Ahorita lo proyecto. ¿Se ve ya, doctor? Sí, ya podemos ver. Ya. Entonces, hablando sobre el tratamiento, primero voy a hablar de lo que es el infarto derecho. Como ya lo explicó mi compañero, hay algunos criterios que podemos tomar para el diagnóstico. Entre ellos va a estar la historia clínica, también el electrocardiograma, que él igual ya lo explicó. Se puede usar también Ay, ¿qué pasó? Ah, se cerró. Mm. Ok, se puede usar también electrocardiograma, ecocardiograma y ecografía Doppler. En general, en un infarto del lado derecho, lo que se va a afectar va a ser principalmente la cara inferior, por lo que he estado leyendo. Se va a afectar la precarga, esta va a estar disminuida. También se va a reducir el gasto cardíaco y también puede haber isquemia. El principal problema va a ser precisamente que estos pacientes por lo general no van a tener sintomatología. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo puede estar todavía operando. Es decir, que solamente el 25% de las personas van a presentar sintomatología. Para el tratamiento podemos tomar estas modalidades que van a ser optimizar la frecuencia y sincronía del impulso eléctrico, optimizar la precarga, que como hemos visto estaba disminuida. También se puede hacer una reperfusión, eso para que no se agrave la isquemia. Se puede hacer soporte inotrópico y soporte mecánico. Esto igual lo voy a explicar más adelante. Podemos utilizar, por ejemplo, la atropina, que lo que va a hacer es optimizar el ritmo cardíaco. Esto va a aumentar la frecuencia cardíaca, porque el mayor problema que pueden tener estas personas que tienen infarto derecho es que puede haber una bradicardia. Entonces, eso va a empeorar todavía el gasto cardíaco, que ya está disminuido, podría disminuir más. Entonces, podemos utilizar esto para aumentarlo. Además de que la atropina también va a bloquear los estímulos vagales, que por la isquemia podrían también estar produciendo esta bradicardia. Otras opciones que he leído en un artículo es la aminofilina
y también incluso el uso de un marcapasos temporal. Se deben evitar el uso de beta bloqueadores porque, como ya decían, los beta bloqueadores lo que van a hacer es reducir esta frecuencia cardíaca y más bien en estos casos necesitamos que se aumente. Dentro del soporte inotrópico podemos usar la dobutamina, que lo que va a hacer es es la mejor opción porque no va a producir tanta vasodilatación y va a favorecer a que haya menos consumo de oxígeno. También se puede usar el óxido nítrico, que va a mejorar esta distensibilidad ventricular. Se puede usarlo inhalado a razón de 80 partículas por millón, que va a reducir la resistencia vascular pulmonar. También, como les decía, se puede reperfundir esto usando una angioplastía. Esto ya lo mencionó mi compañero igual, por ejemplo, que lo que va a hacer es abrir la arteria para que el flujo de sangre continúe. También he leído que se puede ayudar aportando líquidos, esto porque va a aumentar la precarga. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que esto no sobrepase los 5 milímetros de mercurio, porque si pasáramos de esto, solo aumentaríamos carga al corazón y empeoraríamos el cuadro. Ahora tenemos el balón de contrapulsación aórtica, que lo que va a hacer es mejorar la presión de perfusión coronaria y mejora el gasto cardíaco. ¿Esto cómo? Este es el balón. Se va a insertar a la arteria aorta y durante las sístoles se va a desinflar y durante la diástole se va a inflar. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer una especie de succión, cosa de que le dé más presión y ayude al flujo de las arterias, al flujo de la sangre hacia las arterias coronarias y que también la fuerza con la que tenga que mandar la sangre el ventrículo derecho disminuya, así le va a quitar un poco de carga. Luego está las del ventrículo izquierdo, que podemos tomar estos tres principales mecanismos, que va a ser uno, inhibir la coagulación sanguínea usando anticoagulantes, como ya lo decía mi compañero, el ácido acetilsalicílico. Otras opciones son el clopidogrel, la ticlopidina, que lo que van a hacer es inhibir esta coagulación, porque estos infartos generalmente son causados por estas placas, que como ven van a obstruir el flujo. Entonces, cuando inhibimos la coagulación, evitamos que se formen esos trombos y que haya isquemia. También se pueden utilizar los nitratos, esto para aliviar el dolor precordial. Y además de que estos nitratos van a disminuir la demanda de oxígeno. Por ejemplo, se podría usar la nitroglicerina. Otra opción sería una reperfusión o el uso de estatinas. En el caso de las estatinas, lo que van a hacer es estabilizar esta placa de ateroma para que no se formen estos coágulos. Y la reperfusión lo que va a hacer es ayudar precisamente, aquí está, esto, va a abrir las arterias para que pase la sangre. En este caso sí se puede usar beta bloqueadores, no como en el ventrículo derecho. Y unos ejemplos son el acebutolol, el metaprolol, el propanolol y el timolol, que lo que van a hacer es reducir la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Porque van a reducir la frecuencia cardíaca. Luego también podemos utilizar los antagonistas del calcio, por ejemplo, los canales de calcio, perdón, el verapamilo y el diltiazem, que van a reducir el trabajo del corazón y van a ayudar a que las necesidades y la demanda de oxígeno también disminuya. Esta es la bibliografía que he utilizado y yo también investigué un poco sobre lo que era el pulso paradójico, que normalmente... Ahí lo vamos a dejar, por favor. ¿Listo? Vamos a dar paso a otro de sus compañeros. Adelante, Gabriela.
Doc, no me tocaba a mí, perdón. Ah, ¿Me ya, molesté? listo, adelante, Cristian. Ok. Perdón, Gabriela. Perdón. A ver, al tiro le voy compartiendo. Aquí estoy buscando. Ahí está. Y a ver, de momento, hasta que carga, yo le di una mayor énfasis al infarto miocárdico derecho, partiendo, digamos, por la base, y voy a ir comparando a lo largo de la presentación con el izquierdo. Se puede ver, ¿no? Sí. Sí, adelante. Ok. Bueno, para hablar del infarto miocárdico derecho, este es el mejor intento que tengo de un dibujo de corazón. Y lo primero que tendríamos que decir es que efectivamente está afectando al lado derecho del corazón y por ende vamos a ir perdiendo la funcionalidad de esta estructura. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño hincapié en la anatomía de la irrigación cardíaca, recordando que de la aorta va a salir la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Dependiendo cuál de estas dos estructuras se obstruya, que es la principal etiología, vamos a tener un infarto de miocardio derecho o izquierdo. En el caso del infarto miocárdico derecho, la principal arteria afectada es la arteria coronaria derecha o también cualquiera de sus ramas, como puede ser la arteria descendente, posterior o la arteria marginal derecha, entre tantas otras. Como podemos ver ahí, está un dibujo con la X donde ocurriría la obstrucción. Muy bien, como les decía, el tejido se ve dañado y por ende perdemos la función de este, tanto la función diastólica, sistólica. Entonces, hay varios factores también que son predisponentes, que nos dicen las literaturas. Dentro de ellos está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la hipertrofia del ventrículo derecho. Muy bien. Al bajar la función de este tejido, del ventrículo derecho principalmente, va a bajar el volumen latido. También, una de las formas, como bien decía mi compañera, vamos a tener una alteración, perdón, en la presión. Recordemos que la presión es de 0 a 2 en el ventrículo derecho y va a llegar con el mismo valor, debería llegar al ventrículo, perdón, de la aurícula derecha de 0 a 2, debería llegar al ventrículo derecho que llega a estar en 0 la diastólica y aumenta esta presión a 25 en la sistólica. Esta alteración del tejido, que ya no se va a contraer de forma efectiva, va a haber alteraciones de la presión, va a bajar la presión de llenado ventricular derecho. Todo esto va a producir una disminución del gasto cardíaco y por ende, recordando la definición de la presión arterial, una disminución de la presión arterial, lo que produce que nuestro paciente esté hipotenso. También puede producir una congestión periférica y esos son algunos de los signos que nosotros logramos ver. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte del diagnóstico es la clínica, cómo se nos va a presentar el paciente. Primero se nos va a presentar hipotenso por el mecanismo que ya les dije anteriormente, una reducción del gasto cardíaco que es directamente proporcional, va a reducir la presión arterial. Esto también puede producir un shock y el mismo gasto cardíaco disminuido puede presentar los siguientes signos y síntomas. Diaforesis, escalofríos, cianosis periférica, va a haber la auscultación del tercer ruido y o un soplo cardíaco. También se pueden auscultar sibilancias y o crépitos pulmonares. La segunda forma del diagnóstico sería el electrocardiograma. Para esta ocasión yo logré encontrar este. Dentro de lo que yo estaba leyendo dice que se suele asociar mucho con el infarto de cara inferior. Por ende, las alteraciones que les voy a mostrar en este electrocardiograma nos muestran lo siguiente. Las primeras y más llamativas que yo encuentro sería la alteración en la derivación 2, 3, nuevamente está la 2, y ahí podemos ver un supradesnivel también en la alteración ABF. Las mismas derivaciones nos indicarían infarto en la cara inferior, como les decía, se asocia con la parte derecha del corazón. Además, podemos ver que cursa con bloqueos.
Habitualmente, que más adelante les voy a explicar en la fisiopatología, el infarto miocárdico derecho suele cursar con problemas en la conducción. Por ende, ahí podemos ver la melladura en B1, en el complejo QRS de B1. Podemos ver incluso problemas en el ritmo. Ahí vemos una onda T picuda en B2, B3. Además, ahí podemos ver el bloqueo, la ausencia de onda P y evidentemente un bloqueo auriculoventricular, que más adelante lo explicaremos. La tercera forma de diagnóstico es el ecocardiograma. Esto nos permitiría ver una dilatación de las cavidades derechas, una aquinesis de la pared libre del ventrículo derecho. ¿Qué significa aquinesis? A esa ausencia de quinesis movimiento, ausencia del movimiento o de la actividad de la pared libre del ventrículo derecho. Y también veríamos una disfunción, como les dije, tanto diastólica y sistólica del ventrículo derecho. Además, se puede pedir un Doppler que nos permitiría determinar una insuficiencia de la válvula tricúspide y también podríamos ver mayores intervalos de la contracción isométrica, isovolumétrica. Muy bien, ahora hablando de la patogenia, tenemos que recordar que la lesión del tejido para llegar a la necrosis o muerte celular sigue los siguientes pasos. Primero va a haber una hipoxia. Esta hipoxia va a producir una isquemia y finalmente la isquemia va a concluir en la muerte celular o necrosis. Todo este proceso va a disminuir la función del miocardio, la parte muscular del corazón, y por ende va a disminuir el volumen latido y además la presión del llenado ventricular. Para explicar esto de mejor forma, podemos ver acá mi intento de dibujo de corazón y tenemos que recordar que de cierto modo el corazón derecho va a llevar oxígeno al izquierdo. Recordemos que pasa por la circulación menor que va a ir al pulmón para hacer el intercambio gaseoso. Dentro de este intercambio gaseoso, si hay menos volumen que va, menos volumen va a llegar al ventrículo izquierdo. Si no hay buena contracción del ventrículo derecho, hay menor cantidad que llega a la circulación menor y por ende hay menos que va a llegar a la circulación mayor. Ahí está el ejemplo. Entonces va a bajar la cantidad de oxígeno que llega igual al ventrículo derecho y no cumple las necesidades metabólicas. Muy bien. Además va a haber una disminución de la precarga. Recordando que la precarga es la sangre que llega al corazón. Nuevamente explicando lo anterior que dije. Y esta disminución de la precarga es la que va a producir más adelante el shock, que lo veremos a continuación con las complicaciones que puede cursar el infarto agudo de miocardio derecho. Estas complicaciones son bastante distintas al izquierdo. Muy bien. La primera complicación, como ya lo vimos en el electrocardiograma, es el bloqueo auriculoventricular. Este va a ocurrir porque el tejido se encuentra con lesión. No va a haber una buena conducción y por ende, el mismo tejido no va a ser un tejido óptimo para la conducción del estímulo y por ende se presentan estos bloqueos. Además, va a haber una disfunción sinusal por el mismo mecanismo y en algunos casos no tan común va a haber una aneurisma ventricular. Pero la complicación más importante en la parte clínica es el shock cardiogénico. Muy bien. Ahora, para hablar del tratamiento del infarto agudo de miocardio derecho, que al igual que el izquierdo tienen un tratamiento en específico, pero primero iré por los secundarios. Nosotros lo primero en lo que tenemos que enfocarnos es en corregir el ritmo y también corregir la frecuencia cardíaca. Por ende, cuando hablamos del infarto miocárdico derecho, es que nosotros tenemos que evitar, la literatura nos recomienda evitar los betabloqueantes, diuréticos y vasodilatadores, debido a que estos tipos de fármacos van a producir una distensión del ventrículo derecho, lo que nuevamente no está mejorando el gasto cardíaco y por ende no estamos corrigiendo lo que vimos en la patogenia. Entonces, ¿cómo vamos a corregir este problema de ritmo? Primero tenemos que saber cuál es una de las posibles causas. Como recordamos, el nervio craneal décimo par, el neumogástrico vago, va a tomar, en este caso, si no hay buena conducción, la jerarquía del ritmo, lo que va a producir una bradicardia. Entonces, si es el nervio vago el que se está haciendo cargo de la bradicardia, nosotros...
como podemos ver acá, produce la bradicardia, una disminución del ritmo y la frecuencia cardíaca. Entonces, nuestro objetivo terapéutico es aumentar el ritmo y aumentar la frecuencia cardíaca. Esto lo logramos con la atropina. También se pueden ocupar fármacos como la aminofilina, o se puede ocupar también un marcapasos temporal. Muy bien. Por otro lado, viendo nuevamente el intento de corazón con su sistema de conducción, al verse alterado este sistema, como igual se puede ver en el electrocardiograma, va a cruzar con otras alteraciones, como puede ser la fibrilación auricular, que tiene otro tipo de tratamiento. Cuando nosotros vemos este caso de infartos cursando con otra patología, también tenemos que atender la otra patología. Entonces, si viene, o sea, si cursa con una fibrilación auricular, como podemos ver en el mismo electrocardiograma que les mostré, que en la misma derivación de 2 yo aprecio una fibrilación auricular, el tratamiento a seguir, como vimos también en nuestras clases anteriores, son antiarrítmicos y también la cardioversión eléctrica. Pero de todos los tratamientos, el más importante, tanto en un infarto agudo de miocardio derecho como izquierdo, es la recanalización. Y esto lo podemos hacer por 2 formas. Una trombólisis, o sea, destruir el mismo trombo, una angioplastía que ya expusieron mis compañeros. Finalmente, una ligera comparación estadística, que insisto, la vimos igual en nuestras clases de fisiopatología, es que las áreas de infarto dependen de la arteria coronaria afectada. De un 30 a un 40% de los infartos alteran o afectan, perdón, a la arteria coronaria derecha, por ende tenemos un infarto miocárdico derecho. Por otro lado, un 40 a un 50% afecta a la arteria descendente izquierda anterior, infarto miocárdico izquierdo. Y un 15 a un 20% afecta a la arteria circunfleja izquierda, nuevamente un infarto miocárdico izquierdo. Esa sería mi breve explicación. Muchas gracias. Listo, gracias, Cristian. Adelante, Gabriela. Ya, Doc, ¿se ve mi pantalla? Sí. Ya, voy a hablar yo sobre el pulso paradójico y voy a ser súper puntual. ¿Qué es? En pocas palabras, es la disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica durante la inspiración. Entonces, al aumentar la presión negativa intratorácica, aumenta la precarga y el volumen del ventrículo derecho durante la expiración, y el tabique interventricular, como se puede ver acá en la imagen, o sea, como aumenta acá la presión, el tabique interventricular se desvía hacia la izquierda. Entonces, existe menos llenado en el ventrículo izquierdo y expulsa menos sangre por esta razón. También este pulso está asociado con el signo de Kussmaul porque aumenta la presión en el ventrículo izquierdo y se forma una ingurgitación yugular. El pulso paradójico se puede, bueno, acá hay un memotécnico donde se pueden ver sus causas. Es el taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior y neumopatía obstructiva. Ya. La medición con tensiómetro, bueno, antes de esto, he leído que se puede medir el pulso paradójico simplemente con la palpación. En la arteria radial tenemos que estar atentos a los movimientos respiratorios del paciente y al no sentir el pulso en realidad en el momento de la inspiración, nos hace referencia a un pulso paradójico. Pero ahora con la medición con tensiómetro, primero debemos tener al paciente calmado, sin que haya consumido café, sin que esté emocionado y en buena posición. Luego debemos insuflar el manguito hasta tener un silencio auscultatorio y tenemos que insuflar unos 10 a 20 milímetros más después de escuchar este silencio.
Después desinsuflamos lentamente a menos de 2 milímetros de mercurio mientras observamos los movimientos respiratorios. Y cuando escuchamos el primer ruido de Korotkov, detenemos la desinsuflación y anotamos ese dato. Y este es el primer dato, la presión arterial sistólica. Después comprobamos que solo se oiga este ruido durante la expiración. Hay un silencio en la inspiración y solo escuchamos los primeros ruidos durante la expiración. Luego continuamos desinsuflando lentamente hasta oír los demás ruidos de Korotkov, que serían en la fase 4, y ya son ruidos continuos. Entonces escuchamos en la inspiración y en la expiración y anotamos este segundo dato. Si la diferencia es de más de 10 milímetros de mercurio, es un pulso paradójico. Si es menos, es un pulso fisiológico, porque también podemos, o sea, al tomar la presión arterial encontramos diferencias así, pero es fisiológico. Y una cosa es que no debemos confundir con el vacío de Korotkov, que también es fisiológico, porque después de escuchar el primer la primera fase de Korotkov, existe un vacío donde no se escucha el segundo y no debemos confundir con esa fase. Eso es todo, Doc. Listo, gracias. Continuamos con Cecilia Rosario. Ya, Doc, voy a intentar compartir desde mi compu. Doc, a mí no me sale en ninguna opción esto de compartir, por más que tenga el archivo. ¿Qué quiere hacer? Comparta pero su escritorio, la pantalla de su computador. Eso quiero hacer, o sea, me sale escritorio, pantalla completa y me sale automáticamente solo el Teams, digamos. Ningún archivo, no puedo... Sí, no, lo que es pantalla y directamente vamos a poder visualizar. Sí, comparte su pantalla y vamos a poder visualizar toda su pantalla. Y luego abre el archivo como abre usualmente para mostrarnos. Listo, ahora estamos observando su pantalla, ¿no? Ahí abre el archivo, proyéctelo como abre usualmente y vamos a poder visualizar. Ahora sí se podría, Doc. Sí, ahora sí estamos viendo su pantalla. Y ahora estamos viendo la presentación. Bueno, voy a explicar el tratamiento para infarto derecho e izquierdo. Para un manejo del infarto del ventrículo derecho, debemos mantener la precarga, disminuir la poscarga del ventrículo derecho, tener soporte inotrópico del ventrículo derecho disfuncionante y lo más importante sería tener una reperfusión precoz. Algunos fármacos usados de forma frecuente para el tratamiento de infarto del ventrículo izquierdo pueden ser los nitratos o los diuréticos, porque van a llegar a disminuir la precarga del ventrículo derecho y provocar hipotensión severa y una mayor disfunción del gasto cardíaco cuando se administran a pacientes que tienen isquemia. Es muy frecuente que se produzcan episodios de hipotensión severa tras la administración de nitroglicerina sublingual en estos pacientes, siendo la respuesta desproporcionada al grado de severidad de infarto evaluado electrográficamente. Ahora, la administración intravenosa de cargas de volumen de soluciones salinas isotónicas nos ayuda a resolver la hipotensión y va a mejorar el gasto cardíaco. En algunos casos puede provocar el aumento de la presión auricular derecha y la dilatación del ventrículo derecho, disminuyendo el gasto cardíaco. Ahora, en cuanto a las medidas generales con un paciente que tiene infarto agudo, debemos hacer que el paciente tenga un reposo absoluto,
administrarle aspirina, después tener un régimen durante las primeras 12 horas y líquido durante las 12 horas siguientes, monitorización y hospitalización en unidad que cuente con desfibrilador y carro de paro cardíaco, oxígeno, tener y controlar bien la saturación, iniciar una terapia de reperfusión y un buen aporte de volumen intravenoso. Después, lo que sí es que tenemos que aliviar el inicio del dolor con morfina intravenosa. Se le puede dar al paciente nitroglicerina. Constituye un efecto antiginoso en muchos pacientes por su capacidad de reducir la precarga ventricular y de vasodilatar el árbol coronario. La nitroglicerina va a disminuir el consumo de oxígeno miocárdico. Se le da igual a estos pacientes betabloqueadores. Por el dolor y la ansiedad es frecuente que el paciente con infarto agudo tenga una importante descarga adrenérgica, la cual puede gatillar arritmias y aumentar el consumo de oxígeno. Después, el clopidogrel. Los estudios han demostrado la utilidad del antiplaquetario, ya que reduce la mortalidad global, el reinfarto y aumenta la tasa de arterias permeables sin aumentar las hemorragias. Otro es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina e inhibidores del receptor de angiotensina 2. La administración de estos medicamentos previene la dilatación ventricular y reduce la mortalidad en pacientes con infartos extensos. Sin embargo, su empleo durante las 24 horas puede complicar el manejo del paciente al sumarse su acción hipotensora a la de otros fármacos como la nitroglicerina, los betabloqueadores, la morfina y la streptokinasa. Se recomienda iniciar estos medicamentos una vez que el paciente se encuentra estabilizado con presión arterial sistólica sobre 100 milímetros de mercurio, con fármacos de acción corta y en dosis crecientes. Otros fármacos pueden ser los diuréticos y los antagonistas de calcio. Debe evitarse el uso de diuréticos en las primeras horas en un infarto, ya que la mayoría de los pacientes presentan hipovolemia. Los antagonistas del calcio, después de varios estudios, no han demostrado ser de beneficio en pacientes con infarto agudo de miocardio. En un supradesnivel del segmento ST, son de riesgo en pacientes con falla ventricular izquierda y su uso está restringido a pacientes con isquemia persistente a pesar de la terapia médica óptima y que no pueden usar betabloqueadores por broncoespasmo. En este caso se le da diltiazem y beparamilo. Luego hablamos de las estatinas, que su uso en prevención primaria y secundaria está claramente demostrado. Las estatinas disminuyen el colesterol, LDL reducen leve, pero significativamente el reinfarto y los accidentes vasculares oclusivos sin afectar la mortalidad cardíaca. Hay un consenso en el que los pacientes se les debería medir el perfil lipídico durante las 24 horas del infarto agudo de miocardio y deberían recibir estatinas al momento que les dan de alta. Ahora igual he averiguado sobre la forma de determinar el pulso paradójico. Para empezar, debemos saber qué es el pulso paradójico. Es una exageración de la variación normal de la presión arterial sistólica. La diastólica cambia poco, está caracterizado por un descenso en la inspiración y un aumento en la expiración. Estas variaciones son fisiológicas, pero en estados patológicos pueden detectar clínicamente incluso palpando una arteria periférica. En este caso, el pulso será más fuerte en inspiración y más débil en inspiración, donde incluso puede llegar a desaparecer. En el pulso paradójico, la disminución del pulso durante la inspiración normal supera los 20 milímetros de mercurio y siempre se detecta por palpación. A tener en cuenta, se denomina paradójico por el hecho de que los ruidos cardíacos pueden ser escuchados en el tórax en ausencia de los pulsos radiales.
Ahora, se puede medir el pulso paradójico utilizando diferentes técnicas, pero nosotros vamos a hablar especialmente sobre el uso con el tensiómetro. ¿Cómo se hace? Se coloca la cabecera del paciente para controlar simultáneamente los movimientos respiratorios del paciente y la columna del esfengonomanómetro. Se le pide al paciente que respire de forma superficial. Se infla completamente, se insufla el manguito hasta obtener el silencio auscultatorio por encima de la presión arterial sistólica. Los ruidos de Korokov se escuchan a nivel de la arteria braquial a medida que se desinfla el manguito a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio. Empieza a desinsuflar el manguito lentamente y se presta atención al mismo tiempo a la expansión del tórax y la pared abdominal. Al escuchar el primer ruido de Korokov, deja de desinsuflar el manguito y anota la presión sistólica. Los ruidos solo se van a escuchar en expiración. Volver a desinsuflar el manguito lentamente hasta escuchar los ruidos de Korokov en inspiración y expiración, y se anota la segunda lectura de la presión arterial sistólica. La diferencia entre los dos registros sistólicos en milímetros de mercurio es el pulso paradójico. Se debe tener en cuenta cuando la diferencia entre estas dos medidas se encuentra por encima de 10 milímetros de mercurio, estamos en presencia o pulso paradójico. Eso es todo. Listo, continuamos. Vanessa, adelante. Vanessa Sergia. Está bien, Doc. Doc, ¿ya se puede ver? No, no podemos ver. Ahora sí, ¿no? Ya. Doc, ¿se me escucha? Sí. Ya. Entonces, primero para un infarto de miocardio del lado derecho, vamos a tener 4 fases en las que se tiene que realizar el tratamiento. Por ejemplo, tenemos que mantener la precarga, vamos a disminuir la poscarga, tenemos que tener un soporte ionotrópico del ventrículo derecho que está disfuncionante en este caso, y la revascularización primaria. Entonces, en estos 4 puntos se va a basar el tratamiento. Para que reduzca la precarga del ventrículo derecho, lo que estamos tratando más bien es de mantenerla, ¿no? Entonces, lo que los vasodilatadores y los diuréticos no nos van a ayudar a esto. La dobutamina nos va a ayudar a mantener la precarga y nos va a ayudar a mantener la función sistólica, que va a incrementar a que el ventrículo derecho aumente en volumen y latido. Ahora, el óxido nítrico es uno de los nuevos tratamientos que se está investigando. Este es inhalado y con lo que nos va a ayudar va a ser disminuir la presión de la aurícula derecha y de la arteria pulmonar. Y también va a ayudar a lo que va a ser el revestimiento vascular pulmonar. Así va a ayudar a incrementar el índice y el volumen latido, lo que estamos tratando de hacer al mismo tiempo con la dobutamina. Ahora, otro tratamiento también puede ser la estimulación inotrópica para mejorar la poscarga y la hipotensión, porque usualmente estos pacientes se caracterizan por tener hipotensión. El óxido nítrico también es, como les he mencionado, está en fase de prueba, pero nos ayudaría con la hipotensión. Si bien es un vasodilatador, evita que nuestro paciente se le siga bajando la presión. Entonces, al usar una estimulación inotrópica, se tiene un aumento de contracción del septum ventricular. Ahora, por otro lado, en el lado izquierdo, la nitroglicerina nos va a ayudar a reducir la carga, o sea, el trabajo como tal que está realizando, y va a ayudar a la dilatación de las venas y las arterias,
y va a reducir la precarga y la poscarga. Esto es de lo contrario a lo que nosotros estamos tratando en el ventrículo derecho. Entonces, al reducir la precarga y la poscarga, vamos a tener una disminución de oxígeno, o sea, va a necesitar menos oxígeno el miocardio. Y los beta bloqueadores, que de la misma manera también va a reducir el consumo de oxígeno, porque vamos a reducir la frecuencia cardíaca, la contractibilidad cardíaca y la presión cardíaca. Entonces, en consecuencia a esto, el corazón late más despacio y va a necesitar menos fuerza y también a la vez menos oxígeno. El verapamilo y la dilteazem se pueden utilizar como beta bloqueantes, que también tendría la misma acción, reducir el consumo de oxígeno. Eso sería, doctor, en cuanto a fármacos que he investigado, algo más corto. Listo. Francisco. Al tiro, doctor. ¿Se ve? Sí, señor, se ve. Adelante. Muchas gracias. Ya. El pulso paradójico. Para ir mencionando lo que ya dijeron mi compañero, básicamente se toma la presión arterial escuchando y observando el valor en el cual se va a iniciar el primer ruido de la tensión sistólica. Se van a seguir los latidos irregulares hasta la regularización de los mismos. Se va a considerar el valor del pulso paradójico como la diferencia en milímetros de mercurio entre el primer ruido que se va a escuchar y también observado en el nanómetro y el valor en el cual se va a iniciar la regularidad del pulso. También este va a estar presente durante la respiración tranquila y se va a observar durante la inspiración la amplitud del pulso va a disminuir o el pulso incluso va a llegar a desaparecer. Va a ir acompañado de una disminución en la presión sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio. Ahí, como se puede ver en la imagen, en la primera se ve el pulso normal, en donde la inspiración está un poco baja, pero fisiológicamente, y luego la inspiración vuelve a subir. En el pulso paradójico se ve la expiración normal, y luego se ve el deceso mucho mayor que en el normal, y luego vuelve a subir a la normalidad, como un sub y baja, por así decirlo. También un poquito de la fisiopatología del pulso paradójico de forma rápida es que la presión pleural y la transpulmonar se van a modificar con el ciclo respiratorio, debido a que todos los órganos torácicos van a estar expuestos a algunos cambios de presión pleural. Esto va a modificar la relación al flujo sanguíneo, el cual va a ser dependiente de las modificaciones hemodinámicas de las arterias que salen o de las venas de entrada a la cavidad torácica. En estas regiones, el cambio va a hacer que la presión intratorácica se altere los gradientes de presión, con lo que la sangre se desplaza hacia el tórax, haciendo que se modifiquen las presiones de llenados ventriculares y el flujo sanguíneo pulmonar. La relación anatómica entre estas dos cámaras ventriculares va a hacer que se determine la modificación del retorno venoso en una de ellas, modificando el llenado y la distensibilidad de la otra. Y la reducción de la presión pleural va a hacer que incremente el gradiente entre la presión venosa media sistémica y el ventrículo derecho, haciendo que la presión negativa no pueda ser transmitida a través de las venas que están colapsadas. El incremento en el retorno venoso no va a ser proporcional a la caída de la presión pleural, ya que conforme disminuye la presión auricular derecha a niveles negativos de la presión pleural. Esto que acabo de mencionar anteriormente hacen que se modifiquen el retorno venoso relacionados a los cambios en la presión pleural, haciendo que se induzca una significativa elevación en la precarga del ventrículo derecho sin incremento equivalente a la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Acá se puede ver en esta imagen que tengo, el pulso paradójico puede ser frecuente e infrecuente. En los frecuentes se va a dividir entre cardíacos y pulmonares. En los cardíacos va a estar el taponamiento cardíaco, el shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca y el cor pulmonale. En los pulmonares, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, atención, y la crisis asmática con el EPOC grave. Y en los infrecuentes va a estar el shock anafiláctico, la obstrucción de la vena cava inferior y la hipovolemia. Acá, al igual que mi compañera, hay un memotécnico que se puede producir un pulso paradójico siempre y cuando hay un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior, no inferior, y la neumopatía obstructiva, haciendo que se produzca el memotécnico tapón. Y pese a ser muy sensible el pulso,
no es patognomónico del taponamiento cardíaco, sino que es, incluso este signo es frecuente en las crisis asmáticas, haciendo que incluso el pulso paradójico mayor a 20 miligramos de mercurio es un excelente predictor de crisis severa. Sin embargo, carece de la sensibilidad suficiente, lo cual hace que se limite su aplicabilidad. Muchas gracias. Listo. Bueno, lo que su compañero ha mencionado no es importante. Eso lo vamos a estudiar ya dentro de poquito en semiología. Vamos a realizar lo que es el estudio del pulso paradójico. Recuerden lo que les he mencionado. Tenemos el denominado fenómeno de Kussmaul o el signo de Kussmaul. Este es, podríamos decir, casi patognomónico o incluso patognomónico de lo que es un taponamiento y una pericarditis constrictiva, ¿no? Sin embargo, el pulso paradójico, solo el pulso paradójico, en ausencia de el fenómeno de Kussmaul, no es patognomónico de taponamiento cardíaco, ¿no? Como su compañero nos ha explicado, también se presentan otras alteraciones, como alteraciones respiratorias. Sin embargo, vamos a ver en semiología cuál es la respuesta y cómo identificamos, por ejemplo, si es de causa cardíaca o de causa respiratoria, ¿sí? Listo. Adelante, Sarai. Ya, doctor. Voy a compartir pantalla. De nuevo en el celular. Doctor, ¿me dice si se está pudiendo ver? Sí, sí, ya se puede observar. Ya. Entonces, tenemos que saber que al igual el infarto, voy a hablar del infarto de la cavidad derecha. Tenemos que saber que los infartos son igual a la angina de pecho en la sintomatología. Esta se caracteriza por el dolor torácico, pero en este caso será un dolor más agudo y más duradero en la primera etapa. Este se presenta de forma brusca, con un dolor opresivo intenso que se localiza a nivel del pecho y se puede irradiar de manera refleja al hombro y yendo por el borde inferior hasta llegar al dedo meñique. El infarto del ventrículo derecho, este se asocia a la pared inferior del ventrículo y es en ocasiones muy rara que se presente así por sí sola. Este se asocia casi siempre a la necrosis de la pared inferior del ventrículo izquierdo y la mortalidad intrahospitalaria se puede deducir entre el 25%. Este tiene como característica el supradesnivel del segmento ST en algunas derivaciones que ya mencionaré más adelante. Y este se predispone con enfermedades obstructivas crónicas, hipertrofia del ventrículo derecho también. En las consideraciones anatómicas, como podemos ver, es que la irrigación de la pared del ventrículo derecho depende casi exclusivamente de las ramas ventriculares de la arteria coronaria derecha, con una excepción que la pared anterior del ventrículo derecho se encarga de la arteria coronaria izquierda por la rama del codo. Entonces podemos ver en su mayoría que el infarto del ventrículo derecho ocurre por una oclusión de la arteria coronaria derecha en su porción proximal. Esta afecta la circulación del ventrículo derecho, sometiéndolo al tejido miocárdico a una hipoxia, una isquemia y una necrosis próximamente. Como característica, hay una disminución del latido y del volumen diastólico y la presión del llenado del ventrículo derecho. Las alteraciones de estas llevan a hipotensión y dependiendo a su severidad, en qué grado hay isquemia o si ya hay necrosis del ventrículo, disminuye el flujo sanguíneo pulmonar. Esto puede explicarse ya que en estos pacientes hay presencia de signos congestivos pulmonares. También podemos tener consecuencias hemodinámicas debido a esta isquemia del tejido miocárdico, ya que podemos ver una disminución del aporte de sangre en las cavidades izquierdas y una reducción de la precarga en estados severos o hasta shock.
Las complicaciones del infarto derecho podrían ser un shock cardiogénico, alteraciones de la conducción en el bloqueo auriculoventricular de grado variable, una disfunción del nodo sinusal, ya que esta isquemia puede llegar a afectar también la aurícula derecha y esta, a su vez, la parte que irriga el tejido donde se encuentra el nodo sinusal, aunque a veces es raro. Y también se ha descrito en algunos casos aneurisma del ventrículo derecho. Eh, como mecanismos compensadores debido a la isquemia que presenta, tenemos que se incrementa la contracción auricular del septum y cambia de dirección en movimiento en sentido paradójico. Para diagnosticar para diagnosticar este infarto derecho, tenemos que ver que además de de los signos normales de un infarto, el estado de hipotensión es severa. También tenemos un estado de shock en el paciente y hay signos de bajo gasto cardíaco y falla de conexión en la congestión pulmonar. En los en el electrocardiograma podemos ver un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones 3, 2 y ABF y una elevación en B1 y B3 también del segmento ST. También podemos ver un infradesnivel del segmento ST en ABL y complementando también se puede observar un supradesnivel en ABL en las derivaciones derechas. Es útil también el ecodoppler, pero como no sabemos todavía cómo observarlo, cómo tomarlo, entonces solo voy a mencionar que es muy útil tomar el ecodoppler, como podemos verlo aquí. En tratamiento, se debe tomar en primer lugar mejorar la alteración hemodinámica que se presenta en el paciente y asegurando el gasto cardíaco suficiente. Y es importante normalizar la precarga del ventrículo izquierdo para la recuperación de la pared miocárdica infartada. También es importante, como dije, optimizar el ritmo cardíaco, ya que el ventrículo derecho está muy deprimido y es dependiente a la frecuencia o al gasto que manda la aurícula derecha. La bradicardia, en este caso, es perjudicial y puede ser manifestación de la incapacidad de aumentar la frecuencia cardíaca el nodo sinusal, ya que este puede estar sobreestimulado o por la consecuencia de que hay una isquemia en el nodo sinusal. Por eso los beta bloqueadores no son de uso frecuente o están contraindicados, ya que puede producir bradiarritmias y esto complicaría más el cuadro del paciente. En pacientes también se puede poner un marcapaso transitorio para ayudar al nodo sinusal. Y como tratamiento a elección, ya mencionaron mis compañeros, es la trombolisis, como podemos ver en las imágenes. ¿Qué significa esto? La trombolisis es la disolución del coágulo de sangre a través de sustancias químicas especializadas y estas se inyectan en la zona pues congestionada. Como podemos ver aquí en la primera imagen, tenemos una arteria que está obstruida. Claro que no es del corazón estas imágenes, pero podemos ver que a través de la trombolisis podemos disolucionar este trombo, este coágulo y pueda volver la recirculación y irrigar a todo el miocardio. También tenemos la angioplastía, que si no me equivoco estaba aquí, que es a través, se mete de un stent, se abre la cavidad obstruida y se retoma el proceso de perfusión de sangre al miocardio que estaba en isquemia. Este proceso de recuperación puede durar de 3 a 10 días en el paciente, así que
en realidad podríamos tener al paciente un tiempo en el hospital. Eso sería. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias, Saraí. Y para terminar, Marco Fabián Pérez. Sí, doctor, se lo Marco. presento ahora mismo. Gracias. Ya, ¿se puede ver, no, doctor? Todavía no. Ahora sí. Ya, amor, resumen, doctor. Como mis compañeros ya hablaron de la fisiopatología, yo voy a hablar sobre cómo lo medimos y las causas. Bueno, básicamente esto lo puse como ejemplo, ¿no? Bueno, para empezar, el concepto de el pulso paradójico es la disminución por más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica cuando el paciente está inspirando. En la parte izquierda podemos ver una imagen que marca el tensiómetro. Lo normal es que, este es de ejemplo, ¿no? Un paciente cuando está expirando, en el momento que escuchamos la presión sistólica, en este caso es 120 milímetros de mercurio, el primer ruido de Korfkov. Si no movemos la perilla ya del tensiómetro, en una expiración no se escucha la presión sistólica. En la expiración se la escucha, o sea, eso es lo normal, ¿no? A medida que desinsuflamos, lo normal es que aunque exista tanto expiración como inspiración, se escucha la presión sistólica. En este caso es 115 milímetros de mercurio, ¿no? En el caso del pulso paradójico, pues el paciente se encuentra expirando y la presión sistólica se escucha en 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y a la inspiración no se escucha nada. Esto es similar a la normal, pero se prosigue a bajar la presión, o sea, desinsuflamos. A medida que desciende la presión, no se escucha el ruido en la inspiración. Y, por ejemplo, en este caso se llega a escucharse en 90 milímetros de mercurio. Y aquí podemos ver que hay una diferencia de 30 milímetros de mercurio. Por ende, si es mayor a 10 milímetros de mercurio, se considera como pulso paradójico. Y las causas más frecuentes son el asma, taponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva, embolismo pulmonar, infarto agudo miocardio de ventrículo derecho, insuficiencia ventricular derecha y insuficiencia cardíaca congestiva grave. Y también se puede dar en enfisema pulmonar y shock hipovolémico. Eso sería, doctor. Gracias. Listo, doctores. Bueno, ya no nos queda tiempo, así que les llamo lista. Todos aquellos que han expuesto, por favor, me avisan mientras les vaya pasando lista, ¿sí? Doctor, algo importante. Adelante. ¿será que puedo presentar mi trabajo? Rapidito, pero rapidito. Freddy Ferreira. No, Ferreira. A ver, adelante. Okay. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Ok. Ya. Ya que esto el último voy a hacerlo rapidito. En un infarto de miocardio, después de realizar el electrocardiograma, todos los pacientes con supradesnivel en segmento CT deben ser sometidos a una conducta terapéutica básica e inicial. Esta que independientemente si fuera de rama derecha o de rama izquierda. Y la terapéutica básica inicial sería con el mnemotécnico MONA, que es súper fácil. Sería utilizar morfina, que es altamente indicado debido a su efecto vasodilatador, reduciendo la resistencia vascular periférica, además de su efecto analgésico, reduciendo el dolor y la ansiedad del paciente. Se tiene que administrar 3 miligramos. Luego el oxígeno, si la saturación vemos que está por debajo del 90% y está así limitando la lesión miocárdica por isquemia. Ahora aquí lo importante, la diferencia entre perdóname.
la diferencia entre un infarto de miocardio de rama derecha o izquierda viene acá, que en la rama izquierda se tiene que administrar nitroglicerina, ya que este es un importante, tiene una acción importante en la vasodilatación, mientras que en la rama derecha no se tiene que administrar, porque este disminuiría mucho la precarga y la poscarga. Esto conllevaría a un daño más, o sea, haciendo más daño incluso. Se tendría que administrar se tendría que administrar sildenafilo o similares. Y finalmente se administraría aspirinas, porque este impediría la agregación plaquetaria y la reclusión coronaria. Después, como dijeron mis compañeros, la angioplastía y la fibrinólisis, que sería el tratamiento específico. Eso es todo, Doc. Listo. Bueno, le llamo listo, ¿sí? Bueno, si ustedes han prestado atención a las presentaciones de sus compañeros, tratar, por ejemplo, lo que es un infarto derecho de un infarto izquierdo es totalmente diferente, ¿no? Recuerden que en un infarto izquierdo lo que tenemos que hacer es mejorar la perfusión y en un infarto derecho, bueno, mejorar lo que es el retorno venoso, ¿no? A manera de resumen de la explicación que nos han dado todos sus compañeros. Entonces, esto lo vamos a ampliar mucho más adelante, cuando veamos lo que es insuficiencia, cuando veamos shock cardiogénico. Vamos a tratar de realizar lo que es alguna clase, siempre y cuando nos dé tiempo, para realizar algunos casos clínicos, ¿no? Así que, bueno, no falten a sus clases, doctores. Algo que sí no han mencionado, bueno, alguno por allí, ¿no? Recuerden que podemos utilizar diferentes fármacos. ¿En qué caso utilizamos un beta bloqueante, por ejemplo? En caso de que existe un infarto asociado a una taquicardia, aunque también podemos utilizar en situaciones de bradicardia, pero con mucho cuidado, ¿no? Lo que alguno de sus compañeros había mencionado, utilizar un beta bloqueante si el paciente presenta lo que es un infarto asociado a una bradiarritmia puede ser perjudicial porque evitaría, ¿no?, lo que es un retorno venoso adecuado y por lo tanto lo que es una mayor alteración o un mayor crecimiento del defecto, una mayor extensión de la lesión, ¿sí? Entonces podríamos utilizar este recomendado, cuando existe un infarto asociado a una taquicardia, el beta bloqueante. Qué mejor tratamiento. También en una bradicardia, aunque con mucho cuidado, ¿no? Y de la misma forma sucede cuando hablamos de otros tipos de tratamientos que podríamos utilizar. Por ejemplo, a ver, hacemos referencia a un cuadro de infarto asociado a una hipotensión, que generalmente es lo que encontramos. Podríamos utilizar algún fármaco inotrópico positivo para mejorar lo que es la presión arterial, ¿no? Porque recuerden lo que nos han mencionado, si existe disminución de la presión arterial, lo más probable es que exista disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, en este caso, lo característico es que utilicemos fármacos que sean capaces de incrementar la presión arterial para mejorar la perfusión. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque ya un poquito más adelante, especialmente para su examen, por ejemplo, parcial, ustedes van a tener casos clínicos de infartos asociados a un estado de insuficiencia, asociado a un estado de shock cardiogénico, donde vamos a modificar algunos datitos, ¿no? Frecuencia, presión, etcétera, para saber qué tipo de tratamiento otorgar y cuál es el efecto, ¿no?, de ese tipo de tratamientos sobre la precarga y poscarga, por ejemplo. Así que ya vayan estudiando, doctores. Este segundo parcial es, bueno, mucho más difícil, podríamos decir, que el primer parcial, ¿no?, porque ya vemos la asociación de estas manifestaciones clínicas. Atentos a la lista. AVAN.
Presente, doctor. Acebo. Presente, doctor. Regote. Presente, doc. Raya. Presente, doc, ya expuse. Barral. Barral, doc, expuse. Barriga. Presente, doctor. Bilbao. Castellanos. Castellanos presente y expuse, doc. Daza. Presente y expuse. Encinas. Encinas, presente, doctor. Ferreira. Ferreira presente y expuse. Flores. Presente y exposición, doctor. Flores Navia. Presente. Gamboa. Presente. Garay. Presente, doctor. Presente. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Alejandra. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José. Presente y expuse, doctor. Guaita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Paiza. López. López presente y expuse, doctor. Loaiza presente, doctor. Loaiza Luján. presente. Luján presente, doctor. Márquez. Martínez. Martínez presente, doctor. Miranda. Miranda presente, doc, y Miranda expuse. Fernández. Presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor, y expuse. Montaño. Docorre. Presente, doc. Muñoz. Presente, doctor. Ipu. Presente, doctor. Orellana. Ortuño. Presente, doc. Barco presente, doctor. Barco, sí está. Pérez. Está un poco mal. Pérez presente, doc, expuse. Pizarro. Presente, doctor, y expuse. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Sánchez presente, Ticona. Ticona presente, doc, y expuse. Torrejón. Torrejón. Guacaflores. Flores presente, doc. Velarde. Velarde presente, expuse, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Y Centeno. Presente, doctor. Doctores, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Chau, chau. Gracias, doc. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doc.